Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Les entrego la tercera parte de la vida y obra de Horst Mattei. Le he llamado Horst Mattei, el mentor y amigo. El primer día de nuestro encuentro y después de sus preguntas por mis calificaciones, me dijo: Profesor Castillo, usted en la universidad seguramente tiene varios proyectos que sus maestros le asignan. Me gustaría poder revisar lo que usted va a entregar antes de presentar su informe a ellos. Quiero ayudarle con algunas sugerencias y, en su caso, correcciones a los mismos con las referencias y citas adecuadas, para que usted no tenga ningún problema al entregar sus asignaciones. Comprendí que con su ayuda podía realmente convertirme en un mejor estudiante. 4 días antes de la entrega de mis asignaciones a mis profesores universitarios, proporcionaba al profesor Mattei mi borrador. Al día siguiente me lo devolvía con algunas anotaciones, enfatizando sobre todo aquellas que tenían que ver con el idioma. Me decía: Profesor Castillo, no debe confiar mucho en las traducciones que hace por Rúa, porque no son las mejores. En el idioma original, griego, latín, alemán, inglés, francés, que él dominaba, me decía: la cita que usted tiene que hacer en el idioma original dice tal o cual cosa. Siempre es importante acudir a la fuente original. Yo le recomiendo que si tiene alguna duda con respecto al significado de algún concepto, diríjase de inmediato a buscar la etimología del mismo, y esto le va a abrir puertas para una mejor comprensión. Al pasar la primera semana me dio una asignación específica. Me dijo: usted va a atender a 2 de los 8 grupos de lógica que yo atiendo. Puede elegir los grupos que usted quiera. También va a tomar un grupo de ética de los 5 que yo atiendo. Mirándome fijamente a los ojos, me dijo: debe ayudar a los estudiantes a que puedan comprender que el verdadero problema ético no se encuentra en el acto moral, sino más bien en la acción individual. Por lo tanto, debemos enseñar que son más importantes los principios personales que lo que hace el colectivo. Nuestros estudiantes deben comprender, cuando usted enseñe ética, que ética es la manera en que debemos manifestar nuestro ser individual, en un mundo en que sabemos que todo es la manifestación de nosotros mismos, ya que en la ética el individuo es el único juez ante sí mismo. Los demás deben ser su auditorio. Yo no lo sabía, pero en ese momento él estaba compartiendo conmigo lo que en el futuro se convertiría en algunos de sus aforismos. Agregó: por esta razón Sócrates afirmaba que era necesario conocerse a sí mismo, es decir, tener una conciencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser y a hacer. Cuando en mi proceso de enseñanza había preguntas para las cuales no tenía una respuesta adecuada, decía a los estudiantes: muy buena pregunta, seguramente el profesor Mattei nos puede ayudar a encontrar la respuesta. Él entonces procedía a pedir a otros alumnos que dieran su opinión a la pregunta planteada, y al final él emitía su punto de vista al respecto. Estando a su lado, cada momento era una oportunidad de aprendizaje. Con el paso del tiempo, estas oportunidades se presentaron más a menudo, ya que durante la segunda parte del año 1976, auspiciados por la Universidad Brigham Young, varios de los administradores del centro escolar habían emprendido sus estudios para obtener una maestría en educación. El doctor Clark D. Webb fue asignado por parte de la Universidad Brigham Young para impartir por primera vez una maestría extramuros, de modo tal que él venía a la Ciudad de México cada 2 meses y, después de 3 días de instrucción y asignaciones de trabajo para los siguientes 2 meses hasta su nueva visita, asignó al profesor Mattei para ser el responsable de este grupo de estudiantes de la maestría en educación. Para 1978, este grupo de profesores se encontraba en la fase final de sus estudios y tenían que elaborar su tesis. El profesor Mattei fue asignado por el Dr. Webb
para revisar el avance del trabajo de tesis de cada una de las personas de este grupo. Se estableció una mecánica donde cada uno de ellos entregaba sus avances al profesor Mathai y él a su vez hacía las correcciones pertinentes. Una vez hechas las correcciones, me indicaba: profesor Castillo, vaya con el profesor Villalobos o la maestra Arteaga o el doctor Colorado, etc. Entrégueles sus trabajos y les dice que por favor hagan las correcciones que están señaladas en rojo. Me explicaba lo que cada quien debía hacer y la manera de poder hacerlo. Sugería referencias, proponía citas que era oportuno mencionar en los trabajos que estaban elaborando. Como su asistente, me encargaba de recoger la información adecuada y poder elaborar las gráficas que él mismo presentaría en 1978 en su tesis para la Brigham Young University, llamada Las discrepancias en las calificaciones de las diferentes materias del currículo correspondientes al primer año de la preparatoria Benemérito de las Américas. De tal manera que, siendo yo un estudiante de licenciatura, ya estaba teniendo algunos roces con respecto a los estudios de maestría. Por eso afirmo que fui el primer discípulo del profesor Mathai. Permanecí a su lado durante casi 2 años, de enero de 1978 a octubre de 1979. Todos los días de las 2 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, tomando lo mejor de su sabiduría, aunque algunos alumnos expresaban muy mal de él porque no le entendían. Yo quiero decir, sin temor a equivocarme, que el profesor Mathai siempre tuvo, como lo dijera Platón, 2 tipos de enseñanza. Una exotérica, para aquellos que solo podían comprender lo básico. El segundo grupo, los que hacían preguntas profundas e interesantes. A ellos, el profesor les daba lo mejor de sí mismos. A este tipo de estudiantes se les consideraba esotéricos, es decir, aquellos a los cuales solamente se les podía dar lo privado. Y yo fui afortunadamente uno de ellos. Cuando el profesor Mathai me decía: profesor Castillo, usted tiene que saber tal o cual cosa, entonces yo sabía, al igual que con Platón, cuando él decía: te voy a contar un mito, que el profesor Mathai estaba a punto de compartir conmigo lo más profundo de sus pensamientos. Agradezco muchísimo tu atención y te espero en la siguiente entrega. Gracias y deseo que tengas un excelente día. Hasta luego.